única manera de avanzar con procesos de regeneración urbana de largo plazo es con transparencia de qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos empujando. Dentro de la ciudad hay alrededor de 1000 terrenos que necesitan esa recuperación. ¿Qué podríamos decir para reintegrar esos terrenos a la ciudad? El gran desafío que tiene la regeneración urbana es que hay que pensar en códigos de ciudad, no de proyecto. Y la ciudad integra muchas variables adicionales a de los proyectos que van a tener que habitar en este espacio. Como le estamos devolviendo estos espacios en desuso a ciudades que ya están constituidas, es muy importante el trabajo con la comunidad, me imagino, y entender la identidad de la ciudad, entender la vocación de la ciudad es fundamental para generar espacios de calidad. Al construir ciudad, nuestro foco no está en la sumatoria de proyectos inmobiliarios que van a ser parte de este proceso. Al poner a las personas en el centro y en el entender el impacto social y ambiental que se genera con la construcción de ciudad, es donde finalmente tenemos que ir incorporando esas variables en el entender que estos procesos de largo plazo valen la pena. Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a este capítulo del podcast de Mujeres Inmobiliarias. Nosotras somos parte de la unidad de diseño y arquitectura. Y bueno, les presento el tema que vamos a hablar hoy, que es regeneración urbana. Un tema tan importante en el contexto actual de urbanismo en el cual estamos situados, que en general faltan terrenos bien conectados dentro de las ciudades. El tema del déficit habitacional también es algo súper importante. Para ponerlos un poco en contexto, les quiero mencionar dos buenos referentes a nivel mundial. Uno es la recuperación de la ría del Nervión en Bilbao, en el cual está emplazado el Museo Guggenheim. Y también la recuperación de un barrio portuario industrial en Lyon, en Francia, en el cual la Oficina de Arquitectura se encargó del master plan y el desarrollo de las edificaciones. David Chipperfield Architects fue el encargado de desarrollarlo y generó un espacio urbano mixto con áreas residenciales, comerciales, equipamientos y áreas públicas. La importancia de este tema es darle una segunda oportunidad a estos espacios de las ciudades que estaban perdidos, que tenían usos de suelo industrial, que hoy día están en desuso o están contaminados. Entonces es devolverle este espacio a la ciudad, centrándose en el habitante, en la escala humana, en generar espacios bien conectados. Y para eso, bueno, estoy yo, Mariana Díaz, soy arquitecta, coordinadora de proyectos de Inmobiliaria FG. Nos acompaña Chiara Mezzini. Chiara es gerenta de arquitectura y diseño de Puerto Arquitectura. Y quien lidera la conversación es Ricardo Labarca. Ricardo es gerente general de Las Salinas y Remedia Greentech. Ricardo es ingeniero civil en obras civiles y magíster en desarrollo e inversión inmobiliaria. Buenos días, Ricardo. ¿Cómo estás? Bueno, buenos días y muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá. Bueno, parto con una pregunta que es como la primera que uno se hace. ¿Qué significa la generación de un suelo urbano a nivel global y en Chile? Bueno, cuando hablamos de regeneración, ¿cierto? Tenemos que partir por el re. Estamos como recuperando, estamos reabriendo, estamos finalmente reactivando un espacio. Y yo creo que la mejor forma de poder sintetizar esa idea de la regeneración está en poder reconectar los espacios con las personas que habitan ese lugar. En el mundo, cuando me preguntas por los casos del mundo, son muy buenos los casos que mencionaba Mariana, digamos, de la ría Bilbao, ¿cierto? También el caso de Confluencia en Lyon, porque son terrenos o ciudades, espacios de la ciudad que finalmente tuvieron décadas, siglos de historia industrial y que hoy día brillan
por ser espacios que se recuperaron justamente para reintegrarlos hacia la ciudad. Creo que ese ejemplo es el ejemplo de recuperar estos espacios para que la gente lo pueda rehabitar, es lo que nosotros debiéramos considerar como la base de la regeneración urbana y también con una parte inicial que es la regeneración ambiental de estos lugares. Claro. Y vemos también, vemos con la Mara ese megaproyecto que tiene la preocupación también de ser permeable, ¿no es cierto?, de incluir todo el espacio que está alrededor de ese terreno. Y me imagino que tuvieron ejes súper fijos y definidos, porque ahí hay conflictos, me imagino que para partir hay conflictos de interés, nos hablaste mucho de transparencia, de involucrar a la comunidad. A la comunidad, gracias, Mara. La comunidad local, las universidades locales. Cuéntanos un poco de eso. En general son procesos de muy largo plazo. Yo creo que eso es una condición que describe bien lo que pasó en Confluencia, lo que pasó justamente en RIA 2000. RIA se llama RIA 2000 porque se proyectaba hacia el año 2000 que iban a hacer algo, ¿cierto? Y hasta el día de hoy tuve la oportunidad de estar ahí a finales del año pasado. Siguen trabajando, digamos. Entonces son décadas de trabajo y de recuperación. En Las Salinas nos pasa un poco lo mismo. Aquí se inició un proceso donde el año 2001 se firmó un convenio entre el municipio, entre las empresas que usaban este espacio industrial, que justamente buscaba decir, oye, fijemos una ruta de trabajo que pueda reintegrar este espacio que lleva décadas con un uso industrial y poder reintegrarlo a la trama urbana en una nueva forma de ciudad. Y hoy día estamos al año 2025, ¿cierto? Y seguimos trabajando. Entonces, es importante entender esta condición de largo plazo porque la única manera, yo diría con bastante confianza y seguridad, de avanzar con procesos de regeneración urbana de largo plazo es con transparencia de qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos empujando. Porque no hay ningún proceso de regeneración urbana que se pueda lograr dentro de un periodo político, por ejemplo. Una alcaldía. Yo llevo más de 10 años en este proyecto, más de 3 periodos, casi 4 periodos alcaldicios justamente en el proyecto de Las Salinas particularmente. Y como vemos también en otros proyectos a nivel mundial, no es un tema del alcalde de turno o del gobernador de turno. Es un tema que finalmente, con convicción de las empresas que están detrás, alineados con los anhelos de la ciudad, finalmente puedan ser transparentes en qué es lo que están haciendo, por qué lo están haciendo y qué están mirando hacia el futuro. Tomando un poco tu punto de largo plazo, ahí me interesaría saber cómo se aborda un proyecto tan grande, como un poco desde cuál es el puntapié inicial, porque tú hablas de la regeneración del suelo, un poco cómo se toma esa parte de la regeneración del suelo y después cómo se va avanzando hasta poder llegar a un producto final que sería viviendas, equipamiento, en el fondo también pasando un poco por el master plan, que son las partes bien complejas. Creo que los que estamos relacionados al mundo más inmobiliario, siempre pensamos las cosas en torno a proyectos. Aquí yo tengo un proyecto, tengo un sitio y finalmente en ese sitio voy a construir un proyecto. El gran desafío que tiene la regeneración urbana es que hay que pensar en códigos de ciudad, no de proyecto. Y la ciudad integra muchas variables adicionales a los proyectos que van a tener que habitar en este espacio. Entonces, el primer elemento que todos estos procesos de regeneración urbana tienen que avanzar es a través de, recuperemos el suelo. Los pasados industriales dejan una huella y esa huella finalmente hay que hacerse cargo y para eso la normativa internacional nos ayuda mucho. Hay mucha experiencia de distintos países con distintas normativas que finalmente nos ayudan a decir cómo tenemos que hacer para recuperar estos terrenos que tienen una huella de su pasado industrial. Y ese es el paso número 1, finalmente recuperemos este espacio para que sea un espacio donde podamos construir ciudad. El paso número 2, que finalmente aquí es donde con la lógica inmobiliaria muchas veces se nos aleja, es el pensar en la construcción del espacio de uso público. Y aquí no en una lógica como filantrópica necesariamente. No se trata de generar espacios de uso público que sencillamente lo estamos haciendo porque, hay que generar plazas, hay que generar veredas. Tenemos que considerarlo y así ejemplos como RIA y como Confluencia, ¿cierto? Son muy buenos ejemplos. La construcción del espacio de uso público de buena categoría, pensando en la sinergia con el uso inmobiliario que viene después,
es una lógica rentable. No hay mejor driver para mejorar las rentabilidades, por ejemplo, comerciales, que la calidad del espacio público que tienen al frente. Y eso genera un montón de sinergias positivas. Las comunidades están buscando acceder a este terreno, ¿cierto? Recuperar un terreno al cual finalmente quieren poder acceder y tener una conexión de uso del día a día. Mejorar esos espacios para que puedan reintegrarse a su uso es muy relevante, pero también para los futuros desarrollos inmobiliarios. Entonces, hablábamos de la remediación, la recuperación de los terrenos degradados, después en la generación de los espacios de uso público como un elemento central en la calidad del espacio que se genera, ¿cierto? Como ciudad, y después en el desarrollo de los espacios inmobiliarios. Y ahí empezamos recién a hablar de estos espacios más de la lógica del proyecto, ¿cierto? Y de nuevo hay un elemento que tenemos que poder integrar y que muchas veces nos juegan contra la praxis inmobiliaria más tradicional. Y es que cuando hablamos de proyectos tenemos que pensar también en el largo plazo y qué es lo que significan los primeros proyectos respecto del espacio y del carácter vibrante que uno quiere poder construir como ciudad en el largo plazo. Si uno hiciese, oye, ¿cuál es el producto más clásico que uno pudiera desarrollar ahí? Probablemente no es el mismo resultado que un producto que uno quiera decir, ¿dónde vamos a partir para construir un carácter del espacio de ciudad donde queremos construir hacia largo plazo? Cosa de después, más adelante, ir desarrollando los productos que puedan ser más tradicionales. Pensar esto en el largo plazo y con estos tres elementos creo que finalmente son los elementos más importantes para poder pensar en un desarrollo de ciudad en una lógica de regeneración urbana. Importante lo que mencionaste ahí sobre la ciudad, sobre la identidad. Como le estamos devolviendo estos espacios en desuso a ciudades que ya están constituidas, es muy importante el trabajo con la comunidad, me imagino, y entender la identidad de la ciudad, entender la vocación de la ciudad, entender cómo habita esa persona, y también hablando de la parte de urbanismo, qué hace falta, como ese trabajo de investigación previo también, me imagino que también es fundamental para generar espacios de calidad. Es crítico, es realmente un paso necesario y muy importante para que esto sea un proyecto exitoso. Y te voy a explicar por qué. Hay un proceso permanente, han sido miles de conversaciones, miles de reuniones que no buscan necesariamente salir a vender una idea, que uno podría tratar de pensar que los procesos comunitarios como en serie, oye, ¿sabes? Queremos explicarles por qué nuestro proyecto es bueno. Justamente lo contrario, queremos entender dónde están los desafíos que tiene la ciudad, finalmente, y cuáles son los anhelos que en miles de conversaciones nosotros podemos agrupar y decir, estos son los principales anhelos que tiene la ciudad. ¿Por qué es importante? Porque finalmente nosotros podemos ser, en general, como desarrolladores inmobiliarios, podemos ser propietarios de los terrenos. Pero nosotros nos estamos insertando en ciudades que ya están construidas, que tienen códigos, que tienen formas de cómo desarrollarse, que tienen historia. En el caso de Viña, por ejemplo, lo que pasó en los años 60, los años 70, es de primer nivel. Los arquitectos Larraín, los arquitectos Chapire y Eskenazi y tantos otros, ¿cierto? Los edificios, digamos, Copacabana, edificio Italia, los edificios Monte Carlo, Ultramar, son tremendos ejemplos de lo que hoy día estamos pensando hacia el futuro de ciudad a escala humana. Salimos fuera del país, por ejemplo, Jan Gehl, cuando trata como de generar un decálogo de qué es lo que significa la ciudad a escala humana, yo leo ese decálogo y voy al Viña de los 60 y los 70 y digo, esto lo estábamos haciendo. Entonces, ¿por qué es importante, digamos, este proceso de conversación con las comunidades profundo, transparente y con convicción? Porque justamente uno empieza a levantar estos criterios y los empieza a integrar en las propuestas, cosa de que tu proyecto, que efectivamente está en tu terreno, pero inserto en una ciudad que es de otros, sea sinérgico, ¿cierto? Y que de esa manera podemos construir un proyecto que le haga sentido a la gente. Que los ciudadanos de Viña del Mar, si uno quiere construir ciudad, quieran también habitar ese espacio porque hace sentido con su identidad y su patrimonio histórico. Y ese yo creo que es la base justamente de por qué hacer este esfuerzo, que para nosotros ha sido importante, de generar estas miles de conversaciones que siguen existiendo. Nosotros abrimos el terreno, por ejemplo, todos los últimos jueves del mes, para que la gente se sume, diga, oye, yo quiero saber más de qué es lo que está pasando ahí, quiero poder dar conocer finalmente qué es lo que está pasando y que ustedes conozcan también cuáles son mis preocupaciones y mis anhelos. Y para nosotros eso es fundamental para poder seguir avanzando en el desarrollo de un proyecto que sea sinérgico con la ciudad y así que sea exitoso.
Eh, Investigamos con la Mara también que dentro de la ciudad, ¿no es cierto?, hay, parece, alrededor de 1000 lunares de terrenos que necesitan también esa recuperación. Entonces, ¿qué podríamos decir para incentivar un poco ese uso? También para reintegrar esos terrenos a la ciudad. Claro, ahí ya hablamos más a nivel país, ¿cierto? Sí. Y creo que ahí sí es una convicción que nosotros tenemos de poder empezar a conversar esto a nivel país. Y un dato, digamos, que nos sirva para poder la explicación. El Ministerio de Medio Ambiente ha hecho un catastro de cuántos terrenos contaminados existen en Chile, ¿cierto? Y eso finalmente parte desde el supuesto de que por las industrias que pueden estar contaminados, por antecedentes que confirman esa contaminación y finalmente cuáles son los estudios que hay detrás de esa confirmación de esa contaminación. Hoy día hay más de 10.000 terrenos, desde Arica 10.000 a Punta Arenas, que están en este cadastro. Y eso finalmente nos debe dar una señal de alerta de que hay algo que hacer, ¿cierto?, en recuperar estos espacios, pero también una señal de oportunidad. Creo, no me acuerdo cuál de las dos al comienzo hablaba de, por ejemplo, el tema del déficit habitacional, cosa que es muy importante, pero no podemos caer, ¿cierto?, en la tentación de, por ejemplo, decir, oye, es que no quedan terrenos. Hay muchos terrenos que están en áreas bien ubicadas, antiguos polos industriales, ciudades costeras, que finalmente hoy día en procesos de reconversión están empezando a ver la posibilidad de reintegrar estos espacios, que finalmente son espacios que podemos recuperar, cosa de poder reintegrarlos a las ciudades y abordar problemáticas tan importantes como el tema, digamos, de el déficit habitacional. De los 10.000, no son todos, digamos, directamente utilizables, y probablemente ahí donde está el número más cercano de los 1.000. Deben haber unos 1.000 terrenos importantes en áreas urbanas que finalmente tienen esta posibilidad de reintegrarse con esta lógica de regeneración urbana y finalmente abrir una senda de recuperación de terrenos en Chile que se puedan sumar a desafíos tan importantes como el tema del déficit habitacional. Súper. Sí, es súper, me tomo un poco de lo que comentas. En Chile yo siento que no hay muchas ciudades en las que hay un crecimiento urbano natural, que el crecimiento urbano pensado como una grilla de Damero, por ejemplo, en el centro de Santiago, o otro tipo de urbanismo, siguió estancado y en algún momento se empezó a expandir la ciudad, de repente incluso sin planes reguladores claros. Entonces creo que es fundamental este tipo de iniciativas para, como mencionaba antes, para darle una segunda oportunidad a las ciudades de entregar espacios de calidad y espacios bien pensados, lo que tú mencionabas, súper importante, la escala humana también. Tanta sector industrial que existe en el país y que hoy día puede ser que esté en desuso. O sea, súper importante ese catastro que hizo el ministerio. Pero ¿cómo ponen ustedes en el centro a la persona? Porque también es difícil perderse, porque a cada uno también me imagino que, o sea, también hay muchos factores, la rentabilidad, el que sea factible realmente remediar, pero pensando en la persona y pensando un poco en la arquitectura y en el urbanismo, ¿cómo se logra este equilibrio entre la rentabilidad de un proyecto de tan largo aliento y tan grande con dar realmente un espacio de calidad con las personas? Ahí, ¿con quién se asesoran? ¿Trabajan con equipos de urbanismo, de arquitectos, de sociólogos? No sé. A ver, como decía al principio, son procesos largos, ¿cierto? Y en esos procesos largos, la cantidad de variables que tienen que ser parte de este análisis son cientos. Y para cada variable solemos ir a especialistas, y que bueno, el especialista en transporte, el especialista en la remediación de los suelos, el especialista en biología, en la arquitectura de ciertos usos. Entonces, son procesos complejos, digamos, en la cantidad de variables que tienen que integrarse. Y es razonable que sean procesos complejos, porque las ciudades son complejas, ¿cierto? Entonces, aquí yo diría que tú das en el clavo en que son procesos que no podemos perder de vista, que a pesar de la cantidad de variables, son procesos donde nosotros tenemos que mantener a las personas en el centro. Porque, como decía al principio, al construir ciudad, nuestro foco no está solamente,
¿cierto?, en la sumatoria de proyectos inmobiliarios que van a ser parte de este proceso. Tienen que incorporarse y creo que ahí somos capos, digamos, en hacer evaluaciones y que todos los elementos que tienen que ser parte de la evaluación financiera de un proyecto inmobiliario. Pero al poner a las personas en el centro y en el entender el impacto social y ambiental que se genera con la construcción de ciudad, es donde finalmente tenemos que ir incorporando esas variables en el entender que estos procesos de largo plazo valen la pena. Tenemos la suerte, ¿cierto? En el caso particular hay un tremendo grupo económico, digamos, como el grupo de empresas Copec, que está detrás y es capaz de darle tiempo al tiempo, ¿cierto? Y esperar que estos años pasen porque existe una convicción, ¿cierto?, que al final esto va a hacer sentido y económicamente vamos a poder recuperar todo lo que significa la inversión de este tipo de desarrollo. Y eso puede hacerlo difícil para empresas más chicas que finalmente quieran iniciar sendas de largo plazo en temas de regeneración urbana. Pero también todos los otros casos internacionales que ustedes han mencionado van a ir generando cada vez una mayor facilidad o un mayor entendimiento del rol que pueden ir cumpliendo las distintas empresas, distintas oficinas de arquitectura, de abogados, biólogos, ¿cierto?, en este proceso. Acá se demoniza alguna vez la palabra del mercado, pero finalmente existe, ¿cierto?, un mercado sinérgico con la construcción de espacios de ciudad y de desarrollo social en lo que es la regeneración de estos espacios y finalmente eso es lo que tenemos que poder activar como país. Lo mencionaste un poco en la pregunta de la Kiara, pero vuelvo para ahondar un poco más en el tema. ¿Cuál es el potencial que tenemos en Chile de seguir avanzando con este tipo de desarrollos de regeneración? También un poco aprovecho de preguntar sobre la permisología o sobre beneficios que existan hoy día actualmente para este tipo de desarrollos, o estamos recién empezando y estamos en pañales y debiese haber algún tipo de incentivos para poder recuperar esto. En Chile tenemos pocos incentivos para abordar desde la lógica privada desafíos que tienen una lógica más pública. Cuando hablamos de ciudad, o a veces nos toca, digamos, en el caso particular de la empresa en la que estoy, digamos, cuando me toca hablar con proyectos que están en otros países, muchas veces nos dicen, bueno, ¿y ustedes de qué municipalidad son? Entonces, existe como una lógica, digamos, que estos son proyectos que debieran venir más desde el sector público. Pero ese entendimiento no debiera ser necesariamente así. Existen tantos terrenos de privados que pueden sumarse a lógicas de ciudad que finalmente habilitar espacios con incentivos claros creo que es súper relevante. Y no hay que inventar la rueda. Hablábamos, ¿cierto?, de tres grandes etapas de remediación, etapas de urbanizaciones y generación de espacio público y etapas de desarrollo inmobiliario. En las etapas de remediación, por ejemplo, me voy a Estados Unidos, por ejemplo, existen incentivos, digamos, súper claros para que se puedan abordar como desafío, como industria privada, ¿cierto?, la remediación de pasivos ambientales que estén abandonados. ¿Qué hace, por ejemplo, el Estado para pedirle a alguien que no podemos encontrar quién es el responsable? Porque puede ser una empresa que desapareció hace tiempo o un propietario que, no sé, puede haber fallecido, digamos. ¿A quién le pedimos que se haga cargo de una huella industrial que quedó, digamos, en un determinado sitio? Entonces, existen mecanismos que ya funcionan y de buena manera para que las empresas privadas se puedan sumar, ¿cierto?, a procesos de regeneración ambiental. Respecto del mundo del urbanismo, ¿cierto?, y la generación del espacio público, también finalmente eso es un lugar donde tiene que haber nuevos entendimientos, por ejemplo, de cómo los privados y los públicos finalmente pueden coexistir de manera sinérgica, digamos, en espacios donde podamos todos cohabitar y ver que finalmente la generación de mejores espacios de uso público son también beneficiosos para la ciudad y también beneficiosos para los desarrollos inmobiliarios posteriores. Entonces también hay mecanismos que pueden finalmente generar esos incentivos. Y por último, digamos, los desarrollos inmobiliarios, ahí creo que hoy día funcionamos bien finalmente como industria y finalmente desde una perspectiva que hoy día ha ido creciendo, el de incorporar desarrollos de usos mixtos, también suma, digamos, a esta lógica de construir mejores espacios de ciudad. Entonces, claro, no tenemos una praxis como país que finalmente nos haga fácil esto. La permisología hay que decir, digamos. De repente tratamos de ir a pedir cosas que no existen ni formularios, digamos, pero hace sentido hacerlo. Entonces, es más difícil hoy día.
pero estamos convencidos que a nivel internacional y a nivel nacional, ir avanzando en estos proyectos va generando precedentes y va haciendo cada vez más fácil poder hacer algo que de toda lógica hace sentido, digamos. Trajeron desde Italia, entiendo, un protocolo, ¿no es cierto?, que era el más rígido para ese tipo de desarrollo, de recuperación de suelo, todo el proceso. Me imagino que eso también pudo ser compartido con los responsables del gobierno para también ir creando algún tipo de normativa, o no se hizo ese proceso. Sí, se hace estos proyectos cuando uno quiere recuperar terrenos que han sido contaminados. Hoy día estamos con una normativa nacional que es bien carente, ¿cierto? En decir, bueno, pongámonos a limpiar y cómo nos ponemos de acuerdo qué es lo que es limpio, ¿cierto? Siempre uso un ejemplo, digamos que esta misma mesa que está acá, si yo la limpio, ¿cierto? Y le digo, oye, traigamos nuestra comida y comemos en esta mesa, probablemente vamos a estar todos felices con la limpieza que yo hice. Pero si hago esa misma limpieza y voy donde un médico y le digo, oiga, usted quiere hacer una operación a corazón abierto, digamos, en este espacio, me dice, no, es que para mí esa limpieza tiene que estar más limpia. Esa pregunta, digamos, de entender qué es lo que significa un lugar limpio es muy importante y la normativa chilena no lo resuelve. Entonces, en el proceso de evaluación ambiental de cualquier proyecto, ¿cierto?, que requiera remediar o descontaminar un terreno, tiene que responder esa pregunta. Y finalmente, creo que de manera bien colaborativa con el proceso de evaluación ambiental, finalmente se nos sugirió la normativa italiana, como bien menciona, como un referente, ¿cierto? Y nos pusimos a investigar, y justamente lo que habían hecho los italianos en no mucho tiempo es que juntaron todas las normativas internacionales y para cada elemento eligieron el valor más conservador. Entonces hicieron como una especie como de tabla consolidada de este protocolo de limpieza que finalmente hoy día nos da la tranquilidad que en Chile estamos utilizando finalmente un estándar que es de lo mejor que existe a nivel mundial y ojalá se vuelva justamente un referente para ir abordando proyectos tan relevantes, digamos, de contaminación que existen en el país y que empezar a establecer no solamente criterios de que sí, sabemos que esto está contaminado, pero también sí, sabemos cómo se tienen que limpiar y cuáles son los estándares que se tienen que cumplir y son de primera línea, digamos, a nivel internacional, nos dé la tranquilidad que finalmente conectando esos dos puntos tenemos un camino que seguir, ¿cierto?, en ese proceso de recuperación de terrenos contaminados. Ahí también me imagino que hay un trabajo fuerte como comunicacional, porque, bueno, no todo el mundo va a llegar a esta información, a informarse sobre lo que está pasando en estos terrenos que están contaminados, entonces la gente puede decir como, oye, este terreno está hace cientos de años botado, con una contaminación impresionante, entonces como, no, yo no allá no vivo. Sí. Entonces tiene que ser también delicado y tiene que ser un trabajo también es un tema importante. Volvemos a estar con las personas en el centro, ¿cierto? Una cosa que nos ha pasado que nos ha obligado a repensar en la forma en la cual tienen que haber las comunicaciones, pero como son procesos de largo plazo, y lo digo como un ejemplo, digamos, que puede ser así como medio anecdótico, pero hoy día con el mundo de las redes sociales, ¿cierto?, que están muy ancladas en las generaciones más jóvenes y los grandes números de personas en las redes sociales utilizando finalmente procesos de comunicación modernos son personas que ni siquiera vieron los estanques. Entonces se nos empieza a separar la historia industrial con la idea, digamos, de qué es lo que ha sido este terreno, digamos, en mi existencia, más joven, digamos, utilizando las redes sociales. Entonces, vuelvo al tema de las personas en el centro. ¿A quién le estamos comunicando? ¿Cuál es su propia historia, finalmente, respecto del desafío que nosotros estamos enfrentando? Tal vez poner en valor justamente lo que fue esa historia industrial y entender que efectivamente allí ocurrió algo sobre el cual hay que hacerse cargo. Entonces, la comunicación sí es súper potente en procesos de regeneración urbana, porque tiene que conectar la historia, tiene que conectar los anhelos, tiene que conectar las realidades de las personas que están recibiendo esa comunicación. Y eso te obliga finalmente a tener que abrirse a nuevos espacios, a formas que pueden ser novedosas, digamos, como este mismo podcast, a ver cómo finalmente se comunican estos procesos y estos desafíos que tenemos como país. Ricardo, otra pregunta más relacionada a la normativa y a la legislación. ¿Cuáles son las piedras de tope que se han ido encontrando
a medida que van avanzando con el proyecto y cómo también ves que en Chile se está abordando este tema como también de cara un poco al futuro gobierno, si es que se están empezando a legislar de alguna manera, si es que se están abordando leyes. Sí, también dónde se estanca ese desarrollo, ¿no es cierto? ¿Cómo avanzamos? Bueno, el desarrollo de este tipo de proyectos desde la perspectiva privada nunca ha sido fácil, ¿cierto? Y eso nosotros tenemos, digamos, un marco normativo sobre el cual nosotros tenemos que trabajar, ¿ya? Y finalmente nos va dando las distintas posibilidades y rutas para hacerlo. Entonces, la pregunta de, bueno, ¿qué está pasando de la lógica normativa? ¿Se está actualizando, digamos, este marco normativo? Es súper relevante. Y yo diría que hay dos iniciativas que son bien importantes. Una que lleva muchísimo tiempo, no sé cuántos años, pueden ser décadas, digamos, pero por lo menos puede ser más de 10 años, y que es el trabajo de una marco de suelos, que se llama, una ley marco de suelos. Esto, como buenas ideas, digamos, nació desde, oye, ¿qué hacemos con los suelos que han sido degradados? Una pregunta que se venía haciendo probablemente hace 10 años. Partió desde una perspectiva más desde la agricultura, digamos, pero le fueron añadiendo lo que eran los impactos que hay hoy día, digamos, desde las perspectivas industriales. Entonces, ha sido como una especie de repositorio, digamos, de lugar en el cual le están cargando todos los problemas que existen en el suelo. Por el lado positivo, lo están viendo, digamos, desde el mundo del Congreso, existen comisiones asociadas, digamos, a esta ley marco de suelo. La parte negativa es que el avance ha sido poco, digamos. Y pareciera ser que no es un elemento, digamos, realmente interesante hoy día, digamos, para el Congreso, cosa de poder avanzar de manera clara en el desarrollo de estas nuevas leyes que pueden justamente generar incentivos para abordar estos desafíos presentes. Hablo de los desafíos presentes porque no son ideas de posibles impactos que pueden generar estos pasivos. Cuando hablamos de que el Ministerio de Medio Ambiente ha cadastrado más de 10.000 terrenos con potencial presencia de contaminantes, la existencia de esos contaminantes está generando un impacto en nuestras ciudades, está generando un impacto en nuestras comunidades. Es una urgencia tener que abordarlos y de tener un marco normativo sólido para hacerlo y no depender de importar normativas internacionales, por buenas que sean, ¿cierto? Pero lo importante es poder tener base nacional que nos dé tranquilidad, que estamos avanzando con reglas claras, ¿cierto? Y con incentivos claros para poder hacer esto de la manera más temprana posible. Y el segundo tema, digamos, está en este famoso mundo de la permisología, que ya se escapa, digamos, de lo puramente ambiental o de la salud de las personas por la existencia de los contaminantes, pero pensar en el largo plazo, que las empresas puedan mirar hacia adelante con un cierto grado, digamos, de predictibilidad, digamos, a qué es lo que dice la norma respecto de nuestro quehacer, es tan importante, tan importante como acortar los plazos, que muchas veces escuchamos de los políticos hoy día que se habla de tenemos que abordar la permisología para acortar los plazos. También es importante abordar la permisología para ser claros en los procesos. Muchas veces no nos importa tanto esperar un poco más, pero que sea justamente un proceso claro y un trámite claro donde sepamos, digamos, hacia dónde va y cuáles son las respuestas que nosotros deberíamos obtener por los esfuerzos que hacemos. Entonces, el mundo del marco de suelo y el mundo de la permisología respecto de tener claro cuáles son los procesos son, digamos, yo diría que elementos centrales en el desarrollo normativo hoy día para avanzar en temas de regeneración urbana. Ahora se me ocurre una pregunta quizás sea un poco básica, pero me imagino que esos terrenos tienen un valor bastante inferior a un terreno sano, ¿no es cierto? Es como... Es más difícil salir a encontrar a alguien que te compre un terreno donde se sabe que puede estar contaminado. Exacto. ¿Cierto? Me parece razonable pensar que la disposición a pagar debería ser más baja. Exacto. Y ahí hay un costo de recuperación de suelo a largo plazo. ¿Existe en desarrollo alguna, que tú sepas, alguna estrategia para que eso sea interesante a compra de inmobiliarias, de inversionistas, que tienen un poder de dejar ahí ese pasivo, digamos? Sí.
de nuevo, ahí no inventar la rueda, ¿cierto? Es cosa de caminar un par de kilómetros hacia afuera, digamos, de nuestras fronteras y te das cuenta que es un modelo de desarrollo que existe. Justamente existen pasivos ambientales que tienen esta huella industrial de usos anteriores. Entonces, muchas veces nos toca y nos acercamos, digamos, a otras empresas que finalmente están en esta situación, donde dicen, oye, pucha, tengo un terreno que tuvo un uso industrial que me costaría salir a vender porque justamente tiene un impacto, ¿cierto? Y no es un tema por desconocer la necesidad de que ellos se hagan cargo del impacto, pero la pregunta es, ¿vale la pena o no hoy día, ¿cierto? Salir a gastar plata, ¿ya? O invertir, digamos, un fondo en recuperar ese terreno, sale a cuenta, digamos. Exacto. Finalmente decir mi terreno vale algo, yo tengo que ponerle plata encima y finalmente el valor de venta que tiene, ¿cómo se llama? Va a salir a cuenta justamente esa inversión. Y la respuesta, bueno, me encantaría decir que sí para todos, digamos, Claro. pero evidentemente pueden haber casos que no sea tan fácil, depende del valor de venta proyectado, por la ubicación que tenga, pero son muchos los parámetros que se pueden incorporar ahí y te diría que en general, un terreno bien ubicado, da lo mismo la contaminación que tenga, la inversión necesaria que se le pueda hacer arriba o se le tiene que hacer arriba para poder recuperar finalmente esa base de ese pasivo ambiental que existe, es algo que es rentable pensando en la proyección de venta que tiene. Lo que sí es que a nivel mundial existen decenas o cientos de tecnologías y buenos casos de experiencia para abordar distintos procesos de contaminación existentes. Las preguntas están en qué contaminantes hay, cuánto tiempo tengo disponible, ¿cierto? Qué tipo de comunidades tengo en el entorno, cosa de que cuando haga el proceso de remediación no genere un impacto en el entorno. Pero en general siempre va a haber una respuesta correcta para abordar ese desafío y que finalmente ese proyecto pueda salir después a un valor comercial que sea razonable para los propietarios actuales. Entonces, sí, hay que probablemente tener espacio para el tiempo y un poquito de idea de control, digamos, de riesgo, pero es algo que como mercado en el mundo existe. En Estados Unidos, en Europa, finalmente existen grandes fondos que se dedican justamente a este proceso de recuperar terrenos contaminados, dado el avance que tenemos en el conocimiento y de los costos proyectados para el proceso de recuperación de suelo. También ahí creo que hay un punto importante que no me habíamos comentado, pero hay una incertidumbre importante, no sé cómo se aborda ese tema, porque si es un proyecto de tan largo aliento, un poco tomándome también de la pregunta de la Kiara, ¿qué incentivo tengo yo para comprar o para remediar un terreno que es un proceso tan largo que puede ser que cambie el plan regulador, que cambien las leyes del Ministerio de Transporte, que cambien, en el fondo, como lo que tú mismo decías antes, que pasan distintos gobiernos, que pasan distintas alcaldías, entonces también hay una incertidumbre importante con respecto a la normativa y a las ordenanzas vigentes. Yo creo que es inherente al rubro, o sea, sí. Tenemos un rubro que requiere de aprender a navegar con un cierto grado de incertidumbre. Totalmente. Y creo que eso es parte, digamos, de las reglas, digamos, no quiero decir las reglas, porque ojalá que no son reglas escritas, digamos, sí, pero es un poco la condición sobre el mundo en el cual nos movemos. Pero creo que acá es más importante la convicción sobre el bien que hace la recuperación y la regeneración urbana. Eso es algo que tiene un impacto positivo y ese impacto positivo tengo la convicción que se traduce en impactos también económicos para las empresas que lo empujan. Hay mucho trabajo por hacer en términos normativos de claridad sobre cómo se desarrollan los proyectos, cuáles son los estándares que se tienen que cumplir en la recuperación ambiental. Y mucho trabajo que hacer en el trabajo de entendimiento de una permisología, ¿cierto? Que no sea restrictiva para los proyectos, sino que finalmente establezca de manera clara cuáles son los procedimientos para cumplir con todas las normas que hay que cumplir. Y eso evidentemente va a reducir ese riesgo normativo sobre el cual estos proyectos de largo plazo se enfrentan. Pero no me pierdo desde la convicción que finalmente estos procesos son procesos que generan un impacto social, un impacto ambiental y un impacto económico que termina generando valor para las ciudades y para las empresas que están trabajando. Totalmente.